¡30 años de la franquicia de Metroid! Y para celebrarlo haremos un run de Super Metroid. Pero no cualquier run. Déjenme poner los controles primero. Aquí. Así. Resumiré los detalles después de la historia. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. ¿Debería leerlo en español? Por si acaso. Primero luché con los Metroids en el planeta Cebes. Fue ahí donde arruiné los planes de la líder de los piratas espaciales, Madre Cerebro, que planeaba usar a las criaturas para atacar a la civilización galáctica. Y créanme que Metroid de Nintendo antiguo no se veía así. Luego luché con los Metroids en su planeta natal SR-388. Los erradiqué por completo excepto por una larva, la cual después de nacer me siguió como un niño confundido. Metroid 2 tampoco se veía así. De hecho sería interesante jugar Metroid 2 porque yo nunca he jugado Metroid 2. Lo entregué personalmente a la Estación de Investigación Galáctica en Ceres para que los científicos pudieran estudiar sus cualidades de producción de energía. Los descubrimientos de los científicos fueron sorprendentes. Descubrieron que los poderes del Metroid podrían utilizarse para el bien de la civilización. O para hacer una vacuna. Satisfecha con que todo estaba bien, dejé la estación para buscar un nuevo botín para cazar. Pero apenas había salido del cinturón de asteroides cuando recibí una señal de alerta. La estación de Ceres estaba bajo ataque. Ahora sí comenzamos y resumiré los detalles. Haremos un run de los ítems mínimos requeridos para vencer Super Metroid de forma más o menos razonable. Dejo eso en claro porque el run absolutamente mínimo de Super Metroid requiere glitches que están más allá de mi capacidad, y eso que yo me considero bastante capaz. Idealmente tendremos un porcentaje de 15% si no me equivoco al final de esto. Pero bueno, tenemos que luchar contra Ridley. Luchar entre comillas. Y bien, ahí está. El fuego de hecho no hace mucho daño. Tal vez podamos hacer que suelte al Metroid.
Porque si le dan muchos golpes a Ridley, de hecho pueden hacer que suelte al Metroid. Suéltalo, 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 suéltalo. Ahí está, jajaja, te vencí. ¡Oh! Bueno, como iba diciendo, hay runs aún más estrictos que este, pero lo haremos en un nivel que cualquiera que pueda ver este video razonablemente puede hacerlo también. Lo único que necesitan es ser muy buenos saltando en la pared y dominar el salto con bombas, el cual me tomó algo de tiempo al principio. El principio del juego es bastante estándar, no hay muchas cosas que cambien, ya que pues la mayoría de los objetos son requeridos aquí. Ay. Y escapamos de la estación espacial. Creo que no está de más decirles que si van a intentar esto, guarden su partida frecuentemente. Al no tener mucha energía, aquí sí van a aprender a valorarla. ¿Cómo vamos a vencer el juego? Necesitamos 15 misiles, 10 supermisiles y 5 power bombs. Con esto me refiero al número total de ítems, no que vamos a agarrar 15 expansiones. Nuestro máximo de misiles va a ser 15, de supermisiles 10 y de power bombs de 5, y esto es porque las power bombs son requeridas para abrir puertas nada más. Los misiles son absolutamente necesarios en Tourian para abrir las compuertas que están antes de Madre Cerebro. Además de los misiles, vamos a necesitar los dos trajes, el Varia Suit y el Gravity Suit, o Suit, como quieran decirlo, Suit. Traje de gravedad en español mejor. Obviamente necesitamos el Morphing Ball para hacernos pelota, las bombas de Morphing Ball y el Charge Beam, que es el que va a hacer el pegue de reemplazar todos los demás misiles que no vamos a agarrar. Creo que eso es absolutamente todo lo que vamos a poder agarrar. Y 3 Energy Tanks. Necesitamos absolutamente los 3 Energy Tank. Esto es para resistir el rayo arcoíris de Madre Cerebro al final. Necesitamos sobrevivir al menos uno de esos rayos. Y para eso es necesario tener 300 de HP. Así que de plano necesitamos los 3 tanques. Por ahora solo seguimos la ruta normal, agarramos los primeros misiles y de hecho vamos a agarrar estos que están aquí al lado también. Solo para tener ya de una vez los 10. Necesitamos 15, pero hay una razón por la cual no vamos a agarrar un tercer misil aún. Una vez que tenemos ya estos 10 misiles, podemos ir a Brinstar. Bueno, primero tenemos que agarrar las bombas, así que vamos a agarrar las bombas de una vez. No hay mucho más que deba decir, así que esto va a ser bastante estándar. Cuando uno hace un run como este, se da cuenta de la verdadera de la verdadera duración del juego. Como no vamos a estar agarrando nada extra, se darán cuenta de que vamos a avanzar por el juego muy rápidamente. Aproximadamente una hora después de comenzar, asumiendo que todo vaya más o menos bien,
ya deberíamos estar entrando a luchar contra Ridley. Me refiero a entrar a Norfair, no a literalmente estar en el cuarto de Ridley. No sé cuánto logre hacer en este video, que planeo dejar en unos 20 minutos. Creo que por lo menos podemos vencer a Kraid, así que creo que esa va a ser la meta. Primero vamos a llegar con Kraid, vamos a agarrar el Varia Suit, o el traje Varia, como quieran llamarlo, y lo vamos a dejar ahí por ese capítulo. Así que vamos a agarrar las bombas. Si de pronto ven que hago algo muy raro en el sentido de ay, ¿por qué no dispara o no sé qué? Tengan conciencia de que estoy haciendo esto con un teclado. Así que traten de no juzgarme demasiado con eso. Entramos aquí y agarramos las muy necesarias bombas. Estas eran las músicas que le daban escalofríos a uno de niño. ¡Oh, oh, oh! Listo. Muchos misiles. Seguimos avanzando a Brinstar. Tic, 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 tic. Vamos. Ay, no me salió el salto en la pared. Seguimos. Y aquí agarramos este Energy Tank. Ay. Ah, sí, también necesitamos el Speed Booster. Va a ser muy valioso. Ajá. Lo normal. Eso no lo voy a abrir todavía. Necesito los misiles. Si no le disparan a estas cosas, pueden pasar de una vez. No hace falta matarlos. Y bajamos a Brinstar, nuestro primer objetivo, por así decirlo. Aquí les voy a mostrar un pequeño glitch curioso para que nos ahorremos unas cuantas cosas. Vamos a ver si me sale. Perfecto, abrimos esta puerta de aquí. Necesitamos entrar ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Si logramos hacer este glitch, podemos agarrar un super misil antes de tiempo, pero es un poco complicado. Tenemos que correr lo más rápido que podamos por esta zona verde que tenemos arriba. Va a haber unas compuertas que van a bajar y tenemos que agacharnos justo en el último momento. Si lo hacemos bien, quedaremos atorados en medio de la compuerta. Así. Una vez que logren tener esto así, nos podemos parar y de hecho ya estamos bien ubicados. Tienen que estar lo más en la orilla que puedan, pero dentro de la compuerta. Tenemos que volver a hacer lo mismo para la compuerta que sigue. Si lo logramos, tendremos un super misil gratis.
Ese me salió aún mejor de lo que creí, ni siquiera se agachó. Bueno, ya que lleguen aquí ya pueden bajar. Si entran aquí en un run normal, pueden agarrar este Reserve Tank mucho antes de tiempo y podrían comenzar el juego con un Reserve Tank, pero no lo necesitamos. Así que regresamos aquí y subimos. Aquí hay que subir saltando en la pared. Matamos a estos sujetos. ¡Ay! Y super misil. Y ahora sí nos podemos ir. Ahora podemos bajar. Necesito un misil para abrir. ¿Qué digo? No necesito un misil para abrir la puerta. Con super misiles. Seguimos. Ay. Como ya tenemos super misiles, no tenemos que ir hacia arriba ni luchar con la planta carnívora. Podemos ignorarla por completo y bajar de una vez. Ese misil lo ignoramos, pero necesitamos el Charge Beam. Subimos. ¡Pum! Y nos vamos. ¡Ay! ¡Ah! No se preocupen mucho por el daño todavía. Seguimos normal. De ahora en adelante tenemos que ir a matar a Kraid. Esta parte es más o menos normal. Aquí hay un coso de recargar energía si es que les hace falta después. Lo que más voy a extrañar en este run son los disparos. Todo el juego vamos a estar usando este disparador de cositos. Esto siempre me dio risa cuando era niño, de que a pesar de que solo los pies de Samus están sumergidos, camina en cámara lenta. Oh, Spacer, te tengo que ignorar. Seguimos. Recuerden que este run no es de pasarlo rápido, sino de pasarlo con pocos ítems. Así que no vamos a ir a la velocidad de la luz por todos lados. Vamos a disfrutar el recorrido dentro de lo que cabe. Solo para estar seguros, vamos a agarrar otro Energy Tank antes de ir con Kraid. Se supone que aquí es donde agarramos las botas para poder entrar con Kraid, pero no necesitamos eso. Agarramos esto. Y para poder salir tenemos que matar a ese enemigo que se está yendo por ahí. Ahora salimos. Ay, salimos de forma pro.
así. ¿Creen que voy a tomar la ruta normal? Claro que no. Unos misiles, muy bien. Y ahora sí vamos con Kraid. Aquí es donde comienza nuestro adiestramiento de salto con bomba. Normalmente para entrar con Kraid solo hay que saltar con las botas de salto alto, pero sin ellas no llegamos. He visto por ahí que dicen que se puede saltar en la pared, pero no he visto en cuál pared, porque claramente no se puede llegar. Y desde aquí tampoco parece muy factible. ¿O sí? No. Bueno, nos ponemos aquí, justo al ras de la plataforma, y subimos con bombas. ¿Cuál es el truco? Esto toma un poco de tiempo agarrarle el ritmo. Hay que dejar una bomba. Dejemos en claro que Samus puede poner 3 bombas al mismo tiempo. Así que lo que hay que hacer es poner una bomba. Justo antes de que estalle hay que dejar la otra. Eso nos da el empuje inicial. Ese. Cuando la primera bomba nos empuje para arriba y vayamos de bajada, tenemos que dejar otra bomba justo encima de la anterior. Y ese va a ser el ritmo de ahí en adelante. Hay que dejar una bomba justo arriba de la anterior. Con un poco de práctica verán que es un ritmo que hay que mantener nada más. Solo no se dejen distraer mucho por Samus, porque la pantalla va a estar subiendo y bajando. Y así, y así, y así, ajá, ajá, ajá. ¿Sí ven? Es un ritmo. Y llegamos. Ahora entramos y nos hacemos cargo de Kraid. Esa es la forma fácil y lenta de subir con bombas, porque hay una forma mucho más eficiente, pero no puedo hacerla, simplemente no me sale, es un ritmo diferente. Ay. Bajamos y nos hacemos cargo de Kraid. No sé cuánto tiempo llevamos jugando, que yo sepa no van ni 20 minutos, pero solo para estar seguros lo dejaremos después de Kraid. Bueno, me lo llevo. Nada. ¡Ay! Perfecto. Puerta ojo, super misil y Kraid. Esta música me fascina y va a estar grabada en mi cabeza hasta el día que yo muera. Como no tenemos las botas, hay que hacer mucho salto en la pared para poder siquiera darle a Kraid. ¡Ay! Toma. Kraid es increíblemente débil contra los supermisiles. Entramos y agarramos nuestro premio. El Varia Suit. Suite. Para el que no está muy familiarizado con Metroid, el Varia Suite nos permite resistir las altas temperaturas. También reduce el daño que reciben, así que de todos modos es un buff. Sé que dije que iba a dejar el video ahí, pero permítanme regresar a la entrada de Norfair antes de terminar.
¡Pum! Bueno, dame estos misiles. A ver si. Ni siquiera se puede salir de aquí sin las botas. Es necesario saltar en la pared, incluso para esta parte tan sencilla. Y nos vamos. Y este va a ser el último Energy Tank que agarraremos, el que está aquí. Ese de ahí. Y ya casi tenemos todos nuestros objetos. ¿No fue rápido? Nos falta el traje, el Speed Booster, un misil más y las bombas. Ya, eso fue todo lo que tenemos que hacer ahí con Kraid. Y ahora estamos de vuelta en Norfair. Por el momento me despido, dejemos esta parte aquí. Les habló That Luminous Player y espero que estén disfrutando esto tanto como yo. Por ahora, porque luego esto va a ser terrible. Nos veremos en otra entrega muy pronto. Hasta luego.